Ecos de los dioses. Saga de Quetzalcóatl. Capítulo 3. Quetzalcóatl como dios del viento y la sabiduría. Quetzalcóatl, además de ser una deidad creadora, es reconocido como el dios del viento y la sabiduría. En esta faceta, se convierte en una figura esencial para la vida cultural y espiritual de Mesoamérica, conectando la naturaleza con el desarrollo humano. Este capítulo explora cómo Quetzalcóatl influenció aspectos fundamentales de la vida, como la fertilidad, la agricultura y las artes, enseñando a los pueblos el valor de la sabiduría y el conocimiento. A través de su rol como dios del viento, Quetzalcóatl también simboliza la fuerza invisible que da vida y movimiento al mundo, una fuerza que guía a los humanos hacia un crecimiento en armonía con la naturaleza y el universo. Quetzalcóatl es también conocido como Eecatl Quetzalcóatl, en su faceta de dios del viento, una deidad responsable de traer el aire fresco y los vientos necesarios para la vida y la fertilidad en la tierra. Esta asociación con Eecatl le otorga una conexión especial con el movimiento y la renovación, pues los vientos que él trae no solo limpian el aire, sino que también propician el crecimiento y la fertilidad, creando las condiciones necesarias para la agricultura, un pilar en las sociedades mesoamericanas. La forma de Eecatl Quetzalcóatl se representa como un dios con un pico de ave, un símbolo de su capacidad para soplar el viento y mover las nubes, trayendo la lluvia tan necesaria para los campos de maíz y otros cultivos. Esta figura también se relaciona con la circulación de los elementos en el universo, ya que el viento era visto como un medio que conectaba a los diferentes planos de la existencia. Eecatl era una fuerza que unía el cielo, la tierra y el inframundo, permitiendo que la vida fluyera de manera equilibrada entre estos mundos. La asociación de Quetzalcóatl con Eecatl refleja el rol de este dios como un facilitador de la vida, pues era el viento el que ayudaba a esparcir las semillas y hacía posible la germinación. Además, Eecatl era el dios que preparaba el camino para el sol cada mañana, despejando las nubes para que los rayos del astro iluminaran la tierra. Este rol de guía y facilitador reforzaba la imagen de Quetzalcóatl como una deidad que daba soporte y guía tanto a la naturaleza como a los humanos. A través de su asociación con Eecatl, Quetzalcóatl no solo era un dios de creación, sino también de renovación y fertilidad, recordando a los pueblos que el viento y el aire eran fuerzas sagradas que mantenían la vida en constante movimiento y transformación. Quetzalcóatl, en su rol de dios del viento, también ejerce una influencia directa sobre la fertilidad y la agricultura, aspectos esenciales para la vida y la subsistencia de las civilizaciones mesoamericanas. Como Eecatl Quetzalcóatl, él es el viento que mueve las nubes y trae la lluvia. Vital para el cultivo del maíz, el alimento más sagrado en la cultura mesoamericana. Los antiguos pueblos veían en él no solo a un dios que traía la lluvia, sino también a una deidad que daba vida a las semillas y garantizaba la abundancia de las cosechas. El viento era considerado como una fuerza divina que alimentaba y fortalecía la tierra, impulsando el crecimiento de las plantas y asegurando la continuidad de la vida. Como dios del viento, Quetzalcóatl despejaba las nubes y permitía que los rayos del sol alcanzaran los campos, proporcionando tanto el agua como la luz necesarios para que las cosechas florecieran. Esta combinación de elementos hacía de él un símbolo de la interdependencia entre el viento, la tierra y el sol, elementos fundamentales para el crecimiento y la prosperidad. Además, Quetzalcóatl enseñó a los humanos a cultivar y a usar las técnicas agrícolas adecuadas para obtener el máximo beneficio de la tierra. Se le atribuía la introducción de herramientas y conocimientos sobre cómo trabajar los campos de manera efectiva, enseñanzas que aseguraban que los pueblos mesoamericanos pudieran aprovechar el ciclo natural de fertilidad. Este papel de Quetzalcóatl como instructor en la agricultura subraya su importancia no solo como un dios que da vida, sino como un maestro que guía a los humanos en su relación con la naturaleza.
La influencia de Quetzalcóatl en la fertilidad y la agricultura refleja su conexión profunda con la vida en la tierra. Los pueblos mesoamericanos agradecían a este dios en ceremonias y rituales, ofreciendo danzas y sacrificios para asegurar que continuara bendiciendo los campos y trayendo abundancia. Su papel en la agricultura fortalecía su vínculo con los mortales, quienes veían en él un protector de sus alimentos y un dador de vida en sus comunidades. Quetzalcóatl es también venerado como el dios que introdujo las artes y la escritura, elementos fundamentales para la cultura y la educación en las civilizaciones mesoamericanas. Su rol como maestro e inspirador de las artes lo convierte en un dios que va más allá de la creación física, aportando sabiduría y herramientas para el desarrollo intelectual y cultural de los humanos. La invención de la escritura, la música y otras formas de arte bajo la guía de Quetzalcóatl permitió a los pueblos conservar su historia, sus conocimientos y sus creencias, creando una rica tradición cultural. La escritura mesoamericana, compuesta de glifos y símbolos, era una herramienta para registrar la vida y la espiritualidad, facilitando la transmisión de conocimientos entre generaciones. Bajo la enseñanza de Quetzalcóatl, la escritura se convirtió en un medio sagrado para comunicar y preservar las palabras de los dioses, las hazañas de los héroes y los conocimientos sobre la naturaleza y la ciencia. Este sistema de escritura no solo era un medio de comunicación, sino también una forma de conectar con lo divino, ya que cada glifo poseía un significado espiritual. Además de la escritura, Quetzalcóatl introdujo la música, la danza y la creación artística como expresiones de belleza y espiritualidad. Estas artes ayudaban a los pueblos a comprender y expresar su relación con el universo y sus dioses. La música y la danza eran medios sagrados de celebración y agradecimiento, y los instrumentos musicales, como las flautas y tambores, se usaban en ceremonias en honor a Quetzalcóatl y otras deidades. Bajo la influencia de este dios, el arte y la creatividad se convirtieron en puentes hacia el entendimiento y la conexión con el cosmos. El legado de Quetzalcóatl en las artes y la escritura muestra su papel como un dios de sabiduría que no solo otorgaba vida, sino también conocimiento y cultura. A través de sus enseñanzas, los pueblos mesoamericanos lograron construir una herencia cultural profunda, basada en el respeto a sus antepasados y en la conexión con sus dioses. La creatividad y la expresión artística, guiadas por Quetzalcóatl, reflejan la importancia de la sabiduría y la espiritualidad en la vida diaria, recordando que la cultura es un don sagrado que enriquece la existencia. Quetzalcóatl es un símbolo de sabiduría y cultura en la mitología mesoamericana, y su influencia abarca tanto el conocimiento espiritual como el desarrollo cultural de los pueblos. Como dios de la sabiduría, Quetzalcóatl enseñaba a los humanos no solo las habilidades prácticas, como la agricultura y la escritura, sino también principios morales y espirituales que les ayudaban a vivir en armonía con el universo y sus dioses. Este simbolismo lo convierte en una deidad compleja, que representa la búsqueda de la verdad, el respeto por el conocimiento y la conexión entre la mente humana y el cosmos. Quetzalcóatl era considerado un maestro espiritual que promovía la paz, la justicia y el respeto hacia la naturaleza y hacia los demás seres. En algunas historias se le describe como un dios que se oponía a los sacrificios humanos, enseñando en su lugar el valor del autosacrificio y el servicio a la comunidad como formas de honrar a los dioses. Este enfoque en la compasión y el respeto por la vida marcaba a Quetzalcóatl como una figura distinta, que inspiraba a los pueblos a cultivar la empatía y la sabiduría en sus relaciones. Además, como patrón de las artes y la cultura, Quetzalcóatl promovía la expresión creativa como una vía para acercarse a la divinidad y expresar la identidad cultural de los pueblos mesoamericanos. La música, la poesía, la danza y la pintura eran formas sagradas de comunicación, maneras en que los humanos podían conectar con sus dioses y con sus ancestros. Estas artes, inspiradas por Quetzalcóatl, no solo embellecían la vida,
sino que también fortalecían la espiritualidad y la cohesión social. El simbolismo de Quetzalcóatl en la sabiduría y la cultura sigue siendo un recordatorio de la importancia del conocimiento, el respeto y la conexión espiritual en la vida de los pueblos mesoamericanos. Su figura inspiraba a los humanos a buscar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, mostrando que la verdadera sabiduría implica una comprensión profunda de la vida y del universo. A través de su legado, Quetzalcóatl enseñaba que la cultura es un tesoro sagrado que debe preservarse y transmitirse, ya que en ella se encuentran las raíces de la identidad y el alma de los pueblos. A lo largo de este capítulo hemos explorado a Quetzalcóatl en su rol como dios del viento y la sabiduría, una faceta que resalta su profunda influencia en el desarrollo cultural y espiritual de los pueblos mesoamericanos. Desde su asociación con Eecatl, que lo conecta con el movimiento y la fertilidad, hasta su papel como inspirador de las artes y la escritura, Quetzalcóatl representa el ideal de una vida en equilibrio entre lo material y lo espiritual. Su legado no solo se refleja en los conocimientos prácticos que transmitió a los humanos, sino también en los valores de respeto, compasión y sabiduría que promovía. Quetzalcóatl enseñaba que el conocimiento es una herramienta sagrada, destinada a fortalecer la conexión entre los mortales y el cosmos. Su simbolismo como dios de la sabiduría recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra solo en el poder físico, sino en la comprensión profunda de la naturaleza y en la capacidad de vivir en armonía con ella. Las artes, la música y la escritura, todas inspiradas por este dios, no solo embellecían la vida de los pueblos mesoamericanos, sino que también fortalecían su identidad y su vínculo con lo divino. Al final, Quetzalcóatl dejó un legado de cultura y sabiduría que trascendió el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de paz, conocimiento y espiritualidad. Su figura sigue siendo un recordatorio de que la búsqueda del saber y la creatividad son caminos que nos conectan con nuestra esencia y con el universo. En Quetzalcóatl encontramos la unión perfecta entre lo físico y lo espiritual, una deidad que guía y protege a la humanidad a través del conocimiento y el arte. En el siguiente capítulo exploraremos uno de los momentos más dramáticos en la historia de Quetzalcóatl, su exilio y su promesa de regreso. Desde la llegada de Tezcatlipoca y el surgimiento de una rivalidad que llevaría a la caída de Quetzalcóatl, hasta su partida hacia el este, veremos cómo este conflicto transformó su papel en la mitología mesoamericana. Además, analizaremos la profecía de su retorno, que siglos después influiría en la percepción de los conquistadores españoles. Este capítulo revela una faceta de Quetzalcóatl marcada por la pérdida, el engaño y una promesa que dejaría una huella en la historia de Mesoamérica.